Ok. Muy buenas tardes con todos. Esta tarde damos la bienvenida al profesor de literatura Hugo Sánchez Camargo. Profesor, es un gusto y un placer conocerlo, ¿no? En esta tarde. Quiero agradecerle por aceptar la contribución a nuestro proyecto, bueno, que venimos realizando en nuestro curso de Cátedra Vallejo, ¿no? Me presento, mi nombre es Giovanna Lavado Santiago, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad César Vallejo. Y bueno, están también mis compañeros ahí, José Lizama, Nelson Cherres, Juan Roger Chávez, Patricia Luján. Son los compañeros los integrantes de nuestro grupo, ¿no? La familia Vallejiana 2. Y bueno, en esta tarde queremos hacerle algunas preguntas sobre Vallejo y Trilce, ¿no? Ya que ese es nuestro tema que estamos tratando ahorita en el proyecto. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchachos. Me llamo Hugo Chávez, ¿eh? No Hugo Sánchez. Hugo Ay, perdón, Chávez. Chávez. Perdón, Sánchez, ay, me he cambiado de apellido. Chávez. Que tienen los venezolanos, igualito, Hugo Chávez. Ah, sí. Ah, Estoy para ayudarles en lo que pueda. A ver, dale. ya, listo. Entonces vamos a iniciar con las preguntas que va a iniciar acá nuestra compañera Patricia Luján, compañera. Sí, profesor, buenas noches. Nuestra primera pregunta sería, ¿qué impresión le dejó a usted su primer acercamiento a Trilce? La primera vez que leí Trilce fue en el colegio. En el colegio y no fue una buena experiencia, la verdad, porque no entendí nada. Entendí muy poquito, ¿no? Y es más, recuerdo, yo creo que fue en cuarto de secundaria, más o menos, donde se estudia literatura peruana, pues, ¿no? Y estar frente a un libro que a pesar de hablar español, era un español que yo no conocía. Yo decía, tan, tan inculto puedo llegar a ser que no entiendo estas palabras, ¿no? Era español y no entendía y las imágenes eran raras. No fue una experiencia agradable leer Trilce por primera vez. Fue de sorpresa, de frustración, porque no entendía, ¿no? Ahora, también en parte es un tanto, bueno, perdónenme, es un tanto de responsabilidad de la profesora que teníamos en ese momento, que no nos explicó a qué nos íbamos a enfrentar. Nos íbamos a enfrentar al libro más atrevido que se ha escrito en la literatura peruana, ¿no? Sin duda. Eso lo entendería luego, ¿no? Con lecturas posteriores que me mostrarían un libro maravilloso y tal vez de los mejores que se han escrito, no solamente en el Perú, sino en Hispanoamérica, ¿no? Pero la primera lectura no fue muy rara, fue de mucha dificultad. Ujú. Eso es muy Gracias, cierto. profesor. Eso es muy cierto, dificultoso igual para mí cuando conocí Trilce. Bueno, voy a Claro. pasar a la segunda pregunta de mi parte. Eh, Ahora en tu actualidad, ¿no? De lector y crítico, ¿qué poema de Trilce dirías que es el más emblemático del conjunto y por qué? Emblemático. Por ahí el poema que da inicio, ¿no? Al libro, emblemático, me preguntas, o sea, de los más reconocidos, ¿no? Se habla mucho del inicio de Trilce, ¿no? Bueno, lo tengo aquí, siempre Vallejo está cerca de mí porque lo quiero mucho. ¿Quién hace tanta bulla? Es el inicio de Trilce, ¿no? Y ni déjate estar las islas que van quedando. Podría ser el poema uno, ya que Trilce no tiene poemas con título, sino que tiene poemas con número, en números romanos, ¿no? Ese inicio es un clásico de la poesía peruana. Ahora, ¿qué poemas me gustan particularmente más? A mí me gusta el poema 13, ¿no? Que es un poema muy erótico, muy, muy erótico. Y porque Trilce, si bien muchos hablan del tema de la cárcel, que es tal vez uno de los temas más importantes que se tocan en ese poemario, también está el tema del amor. Para mí es un libro muy amoroso,
muy, muy amoroso. Y justamente en el poema 13 hay una muestra de ese amor, pero desde el lado erótico, que me parece muy interesante, ¿no? Y también me gusta el poema 28, creo que es, donde él regresa a Santiago de Chuco y la mamá ya no está, pues, ¿no? Porque la muerte de la mamá es algo que va a marcar la vida de César Vallejo, la orfandad, ¿no? Uno de los temas importantes de Trilce es la orfandad. La mamá ya no está, la mamá es ausencia, ¿no? Y él, bueno, 28, lo tengo señalado. Sí, 28, ¿no? Eh, He almorzado solo ahora, no he tenido madre, ni súplica, ni sirviente, ni agua, ni padre. Él ha regresado a Santiago de Chuco y la infancia, porque él es de ahí, ya la infancia, ya no es física también de Vallejo en general, no solamente de Trilce, ¿no? La melancolía, la tristeza de lo que se perdió. Entonces yo me quedo entre el poema 28 y el poema 13, ¿no? Por lo erótico y la orfandad, lo familiar, que son características de la poesía de Vallejo, y en especial en Trilce, ¿no? Ujú. Sí, claro, como dice Vallejo, pues amó tanto a su madre, ¿no? Tanto amor tuvo por su Sí, madre. la muerte de la madre lo marca y se nota en su poesía porque la madre está presente en Los Heraldos Negros, por ejemplo, que es un libro del año 18, ¿no? 18-19. Y de repente en el año 22, cuando publica Trilce, la madre ya no está. Ya, y la madre se muere en medio, ¿no? En el 19 se muere la mamá, ¿eh? Y entonces esa ausencia se nota en el siguiente poemario, que es Trilce justamente, ¿no? Y bueno, es fuerte, es dulce. Si algo hay bonito en Vallejo es que del dolor hizo belleza. Del dolor humano, que no solamente es perder a seres queridos, sino es simplemente el hecho de existir, porque hemos nacido para morir. Entonces, de esos dolores humanos, de esa angustia metafísica, Vallejo hizo poesía, ¿no? Y eso es algo muy, muy bello, que lo encontramos en todos sus libros. Ujú. Así es, profesor. Bueno, ahora vamos a pasar con la tercera pregunta, que lo va a hacer el compañero Lizama. Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo estás? Es un gran honor tenerlo aquí con el análisis que estamos haciendo sobre TILS. Entonces, luego de un análisis, un acercamiento que ha tenido usted, los tiempos que ha podido leerlo, ¿le sigue pareciendo un libro fascinante y difícil? ¿Y cuáles son esas claves que usted ha desentrañado para poder encontrarse más con TILS? Me sigue pareciendo un libro fascinante. ¿Sabes por qué? Porque, porque creo que es un libro que se adelantó a su tiempo. O sea, Trilce se publica el año 22, pero parece de ahora, ¿no? Parece del siglo XXI, y es más, yo podría decir incluso que los poetas que escriben actualmente no son tan modernos como Trilce. Trilce se adelantó demasiado, ¿no? Y por eso está tan vigente. Mucho, creo que le enseñó algo a todos los poetas que vendrían después, que para ser artistas, para ser poetas, hay que experimentar, hay que ser atrevidos. No hay que tenerle miedo a la crítica, al qué dirán, porque hay que recordar que cuando aparece Trilce, no fue bien recibido. Vallejo venía de los Heraldos Negros y su trabajo en los Heraldos Negros sí fue bien recibido. González Prada habló bien del trabajo, eh, el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, también lo recibió bastante bien. Los intelectuales de la época recibieron bien los Heraldos Negros. Cuando aparece Trilce, Clemente Palma dice que eso no es poesía, eso dijo, imagínate, ¿ah? Eso no es poesía, dijo Clemente Palma, ¿no? Todos los intelectuales, que es un libro incomprensible, ¿eh? Eh, el único que lo va a defender cuando publica Trilce es su amigo del Grupo del Norte, un genio que hemos tenido también en la intelectualidad peruana, que es José Carlos Mariátegui.
él sí se da cuenta que estamos frente a un libro que es un parteaguas, ¿no? O sea, que marca un antes y un después. Entonces sí, es un libro muy importante todavía por el ejemplo que dio y por lo que logró también el libro, ¿no? Ese nuevo lenguaje. No me acuerdo quién es el que dice, pero hay un crítico que dice que Vallejo le hizo decir a las palabras lo que las palabras no estaban listas para decir. Eso me parece la definición perfecta de Trilce. Vallejo va a usar las palabras a su antojo, va a hacer lo que le da la gana en Trilce. Va a romper la ortografía, la sintaxis, va a inventar palabras, no va a respetar los signos de puntuación. Es una locura lo que hace Vallejo en Trilce, ¿no? Entonces, está muy vigente. Ahora, sí necesita varias lecturas. Trilce creo que es un libro que nunca se termina de leer. Que a medida que uno lo va leyendo y releyendo, encuentra cosas nuevas que no encontró en la lectura anterior. Entonces, uno no puede decir, leí Trilce, ya está. No, uno tiene que volver cada cierto tiempo, es como un disco, ¿no? Tu disco favorito no es que lo escuchas una vez y ya está. Lo reescuchas y lo vuelves a escuchar. Y eso hay que hacer como el poemario de Trilce, pero está muy vigente y su influencia se nota muchísimo en los poetas actuales, ¿no? Eso. Así es. Como ese Vallejo fue un hombre muy rebelde. Rebelde, vanguardista. Rompió muchos paradigmas, podríamos decir, ¿no? Sí, demasiado. No fue muy atrevido y eso Sí. es bonito. Ujú. Muy bien. Ahora vamos a pasar con la cuarta pregunta que lo va a realizar mi compañero Chávez. Compañero. Profesor, buenas noches. En primer lugar, agradecerle por compartir sus conocimientos con nosotros. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál crees que era la imagen que tenía Vallejo del ser humano? Mm, qué bonita pregunta, qué linda pregunta. Este, de dolor, obviamente, ¿no? Vallejo ha vendido mucho su aura, pues, de poeta triste, ¿no? Melancólico. Eh, Uno lo suma eso a su imagen clásica, ¿no? Así todo pensativo y depresión total, ¿ya? Ahora, dicen que no era así, dicen que era muy divertido y gracioso, pero sí su poesía es muy, juega mucho con la angustia metafísica y una de las cosas que le genera angustia a Vallejo y se ve claro en su poesía es la idea de ser humano, ¿no? Ser humano duele porque hemos nacido para morir, porque las personas que amamos se mueren, porque a veces no se entiende esto, ¿no? Y Vallejo tiene una disputa muy honda interiormente entre lo religioso y lo ser no creyente, ¿no? Hay que recordar que Vallejo viene de dos familias muy religiosas. Tanto el abuelo materno como el abuelo paterno iban a ser sacerdotes, eran sacerdotes, eran curas, y renunciaron a sus carreras sacerdotales, bueno, para tener familia, ¿no? Entonces, él tiene a la iglesia y a la religión muy dentro suyo, y sin embargo hay una lucha constante con ese Dios, ¿no? Cristiano con el que él fue criado. Hay un verso que dice, le habla a Dios, ¿no? Tú no tienes Marías que se van, le dice, ¿no? Le está reclamando a Dios, ¿eh? Y entonces esas referencias a Dios, pero siempre como regañándolo, como quejándose, como inconforme, muestran mucho la visión que él tenía del ser humano, ¿no? El ser humano es un ser que sufre, lo podemos ver en su poema más emblemático, que no es de Trilce, ¿no? Los heraldos negros. No puede ser que empiece diciendo, hay golpes en la vida tan fuertes. Ya empezamos con la depresión ahí, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay otro poema que dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave, ¿no? Hay otro verso que todavía no empieza y arriba dice, perdonen la tristeza. O sea, el tipo está lamentando haber nacido.
pero lamentando desde lo metafísico, quiero decir, está tratando de entender por qué tanto dolor humano. Y yo creo que al final no lo logra entender, ¿eh? No lo logra entender, pero es lindo ese juego que nos dejó a todos en su poesía de enfrentarnos al dolor humano. Ser humano duele mucho. Y Vallejo hizo poesía con ese dolor. Y eso es muy bello, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora pasamos con la pregunta número 5. Compañero Hernández, Daniel, por favor. Sí, compañeros, profesor, tengan ustedes muy buenas noches. A mi pregunta es sobre Trilce. Sabemos que en Trilce hay interpretaciones en las lecturas canónicas muy importantes como Neiles, Silva, Gar, Rowe y Mar. ¿Cuál vendría a ser las interpretaciones más resaltantes? Ah, ya, me has nombrado a los que han estudiado, a los que han estudiado Trilce, ¿no? Creo que de los que has nombrado, el más representativo es Marco Martos, ¿no? Que es un investigador, de- no solamente de Trilce, sino de la obra de Vallejo en general. Bueno, hay que ya está mayorcito, hay un crítico literario que ha estudiado mucho, mucho a Vallejo, y creo que es uno de los estudios más certeros que se han hecho de él, es Ricardo González Vigil. Ricardo González Vigil es o sea, la mayoría de libros que yo tengo que estudian a la obra de Vallejo son de Ricardo González Vigil, ¿no? Creo que nos clarifica esa oscuridad que a veces puede llegar a ser la poesía de Vallejo. Entonces yo me quedo con Ricardo González Vigil. También hay un profesor de la Universidad Católica, que es Víctor Vich, ¿no? Él también hace una obra muy interesante sobre el estudio de Vallejo. Hay un joven que es periodista, Daniel Tittinger, que también ha estudiado mucho a Vallejo, pero yo me quedaría entre Ricardo González Vigil y Víctor Vich como los nuevos investigadores, ¿no? De no solamente de toda la obra valleciana en su conjunto. Ujú. Eh, a mi segunda pregunta es ¿cómo se lee hoy en día en las perspectivas y lo más novedoso Trilce? Yo creo que actualmente, bueno, actualmente ya se valora mucho Trilce, ¿no? Felizmente, ya pasaron más de 100 años, ¿no? El año pasado se fue el centenario. Ya se entendió que estamos frente a un libro que revolucionó la poesía peruana, entonces se lee con ese respeto y con esa curiosidad que genera una obra que hay que desentrañar, ¿no? Es como una cebolla, que hay que tapa, tapa, darle, ¿no? Y a ver, escudriñar qué se encuentra. Entonces, a Trilce lo leemos actualmente así, ¿no? Con mucha curiosidad, con mucho afán de buscar nuevos puntos de vista sobre esta obra y con mucho respeto también, porque ya quedó hace muchos años claro que es una de las mejores obras, tal vez la obra cumbre de la poesía peruana. ¿Eh? Sin embargo, es una opinión personal, yo creo que hay que saber a quienes se les recomienda o se les pide leer Trilce, ¿no? Yo creo que Trilce, a pesar de ser una obra maravillosa y que todos deberíamos leer en algún momento, no creo que deban leerlo, perdón, todos en general, ¿no? Yo creo que para Trilce hay primero que entrenarse con otros libros. Primero hay que leer un tanto de poesía y luego, ahora que ya estamos entrenados, ¿no? En poesía y en lenguajes poéticos, que es otra manera de hablar, ¿no? Ahí recién abordar la obra de Vallejo. Y cuando lo hagamos, cuando leamos Trilce, hay que tener en cuenta todo su conjunto, ¿no? O sea, el contexto histórico en el que se escribió, siglo XX, a qué movimiento pertenece a la vanguardia, y tenemos que tener claras las características de la vanguardia. Entonces, una vez que tenemos todo ese contexto,
dale, vamos con Trilce y tener en claro que nos vamos a enfrentar a un texto, a unos textos, a unos poemas que nos van a retar como lector, que no son fáciles, que nos van a retar, que nos van a pedir interpretación y que no nos frustremos, perdón, en la primera lectura cuando aparezcan palabras que no existen, porque Vallejo usa palabras que no existen, inventa neologismos, ¿verdad? No nos frustremos ante eso y más bien sigamos y tratemos pues de desentrañar ese lenguaje otro que usa pues Vallejo en Trilce, ¿no? Ujú. Así es. A ver, vamos a pasar también con la sexta pregunta. Patricia, por favor. Ya, profesor, podemos decir que Vallejo logra equilibrar lo estético y lo político en Trilce y que eso sería uno de sus logros más altos. Sí, y no solamente en Trilce, ¿no? En toda su obra, ¿no? En toda su obra. No sé si ese es su logro más alto, ¿eh? Yo creo que el logro más alto de Vallejo y de Trilce es haber logrado un lenguaje diferente, ¿no? Y no necesariamente relacionado con lo político. ¿M? El Trilce que más me gusta es el Trilce amoroso, por ejemplo, ¿no? Hay muchos poemas de amor ahí y con un lenguaje diferente, raro, con imágenes surrealistas. Ese Trilce a mí me gusta mucho, ¿no? No voy a decir que el tema político no es atractivo, es muy atractivo. Está presente en Trilce y está presente en muchas obras de Vallejo, pero no me parece que ese sea el logro más importante. Es un logro, sí. Es un logro que hay que aplaudir y hay que este, disfrutar, ¿no? Pero creo que su logro va por otro lado, por buscar un lenguaje novedoso y creo que lo logra alcanzar, por, por ser atrevido en esa búsqueda, parece personal, que luego se terminó convirtiendo en una búsqueda generacional de un lenguaje nuevo, ¿eh? Y cómo eso lo va a fusionar muy bien con distintos temas, ¿eh? El político, como bien dices, el amoroso, el erótico, el existencial también, ¿no? Entonces, por ahí creo que va el logro más importante de Vallejo. Igual es una pregunta bastante subjetiva y va a depender mucho de la persona que responda, ¿no? En este caso es mi opinión. Ujú. Así es. A ver, con la última pregunta, nuestro compañero Lizama. Bueno, profesor, Trilce ha sido base de investigaciones en el método lingüístico y la escritura como su mensaje. ¿Por qué después de tantos años Trilce aún es un poemario vanguardista o es considerado vanguardista? Base de muchas investigaciones. Por lo que había comentado, ¿no? Por el atrevimiento. O sea, hay un poema en Trilce, ojalá lo tengas marcado. Ay, ojalá, que siempre en clase, lo tengo marcado porque en clase siempre lo mencioné. Mira, es el poema 32, ¿ya? Dice, 999 calorías. Rum, trat, rash, chas, serpentínica U, del bizcochero, enjirafada al tímpano. ¿Qué es eso? Está inventando cosas, ¿no? Es muy atrevido lo que hace Vallejo en Trilce, ¿eh? Por eso es que no fue entendido en su momento. ¿Por qué es vigente actualmente? Por ese atrevimiento. Y creo que ahora ya es bastante claro, ¿no? En la poesía nada está prohibido, en el arte nada está prohibido, ¿no? No hay que tenerle miedo a esas búsquedas personales que uno puede llegar a tener como artista y en esas búsquedas romper normas, romper parámetros, que es lo que hace Trilce y llama mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque Vallejo era un hombre de provincia. Entonces, para el año 22, en que publica Trilce, Vallejo había estado Santiago de Chuco, el pueblo donde nace, Trujillo y Lima, nada más. Y sin embargo, Trilce tiene características de la vanguardia europea. Justo en el año 22 se publica un libro maravilloso en Europa, el Ulises de Joyce,
que va a marcar también un antes y después en la narrativa. Entonces los críticos se rompen la cabeza, pues, ¿cómo diablo Vallejo, provinciano, saca el mismo año un libro que es así de atrevido como el Ulises de Joyce? O sea, ¿con qué referencias? Estamos frente a un genio, ¿no? Un genio que tenía una visión adelantada de su tiempo y por eso es muy importante estudiarlo, sobre todo los que se dedican pues a la poesía, a las artes, ¿no? Hay que estudiar mucho Trilce porque nos va a mostrar nuevos caminos de escritura, nuevos caminos de composición, nuevos caminos de creación, esa búsqueda de nuevos lenguajes sin miedo a nada, ¿eh? Esa experimentación tan típica de la vanguardia. La vanguardia sobre todo es experimental y Trilce es muy experimental, ¿no? Como la vanguardia lo pide. Ujú. Así es, como dice Vallejo, fue alguien que pues hasta ahora nos tiene ahí, ¿no? Por descubrir muchas cosas. Y bueno, según que ahora que le he escuchado leer el poema, ¿no? Creo que plasma también lo que son sonidos, ¿no? Como decir rum, tas, el rum pues el rum del carro, ¿no? O sea, son sonidos. Es obvio que si tú lo lees, si es solo en palabras, pues y el plasma sonidos es algo confuso, ¿no? No, yo lo siento así, ¿no? O sea, creo que por eso también la Incluso, confusión. incluso escribe palabras al revés también, Ujú, como estruendo mudo, ujú. en el poema donde dice estruendo mudo, pero no dice estruendo mudo, lo escribe al revés, ¿no? Entonces, es un loco, es un genio, es un atrevido, no le tiene miedo a nada, ¿eh? A mí, yo cuando hablo con los chicos más jovencitos, ¿no? De Vallejo, yo lo comparo mucho a los rockeros, ¿no? Porque pues, los rockeros son rebeldes, no le tienen miedo a nada, hacen lo que les da la gana, y Vallejo es eso, Vallejo es eso, pero desde la poesía. Solamente que nos hemos quedado con esa foto, ¿no? Y nos aburre verlo así, pero el tipo es un rebelde total, ¿no? Ujú. Así es, profesor. Muchas gracias por la entrevista. Fue muy ameno escucharlo, muy interesante, como dice, me quedaría horas ahí hablando con usted.